Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, esta vez con un tema muy interesante acerca de las expectativas que nos hacemos y sobre todo cuando estas expectativas nos paralizan, y lo voy a contextualizar en el ambiente de la biodecodificación. En este contexto, cuando alguien va a biodecodificarse. Yo trabajo hace 10 años con todo tipo de problemáticas, conflictos, síntomas, enfermedades físicas y mentales, y es muy común que mucha gente venga a biodecodificarse con altas expectativas acerca de sus procesos, y cuando hay que sostener en el tiempo, hay que implicar la perseverancia, sostener el aprendizaje y recambiar muchos hábitos, cambiar de hábitos, introducir también la creatividad, lo creativo en nuestras vidas, soltar lastres, soltar cargas, liberar y liberarse. Bueno, mucha gente se desanima al principio por lo que le cuesta o sensación de que le va costando mucho, y que sus expectativas las forjó, las puso muy alto, se puso muy altas expectativas. Voy a poner un ejemplo de la biodecodificación del sobrepeso u obesidad. El sobrepeso, bueno, muchas veces la persona que viene por sobrepeso enfoca todo el problema en la comida. Y si bien hay algo de eso, y también a nivel simbólico, inconsciente, la comida tiene mucha referencia a la madre, a la nutrición materna de la infancia, porque en los primeros meses de vida, en la primera etapa de nuestra infancia, la madre era la que cumplía el rol fundamental de nutrición, no solamente por el amamantamiento, sino también por esto de la nutrición emocional, que en los primeros meses y años de vida la mujer, la madre, cumple un rol fundamental en nutrir emocionalmente a ese bebé, a ese nuevo ser que está creciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mujeres que están atravesadas por programas tóxicos acerca de emociones malsanas que de alguna manera heredaron y vivieron respecto a su mamá, también respecto a su abuela materna, o sea, de la madre respecto a la madre, de la madre, o sea, la abuela materna, y eso se va heredando y se va descargando al biológico también. Entonces el cuerpo muchas veces lo que hace es manifestar, ¿sí?, esa necesidad, esa compulsión por el alimento. Es decir, cuando se grabó a ese nivel psíquico, inconsciente, que hubo un faltante de nutrición psicoafectiva, emocional muy grande respecto a la mamá, se busca compensar también a través de la compulsión por comer, ¿no?, por el alimento sólido. Y eso obviamente tiene esa correspondencia simbólica, psíquica, ¿verdad? Entonces las expectativas en el adelgazamiento suelen paralizar a las personas cuando no encuentran que, digamos, sus expectativas eran, por ejemplo, adelgazar 15 kilos en 3 meses o en 4 meses, y que no se va cumpliendo tal cual. Entonces hay que bajar las expectativas y sostener con paciencia, con amor y con verdadera compasión ese proceso, ¿sí? Buscar también los programantes, que eso se hace en consulta. Ya en la primera entrevista, en la primera consulta, oriento a la persona, al consultante, a través de preguntas acerca de los principales programas, él o los programas que han dado origen a ese sobrepeso. En el caso del sobrepeso, alguno de los programantes puede ser justamente problemas con la nutrición emocional respecto a la madre o a los padres. Puede haber un tema también de carencia indigesta, que le llaman, por ejemplo, destete abrupto, cuando el amamantar fue por algún motivo conflictivo para la madre, y eso se lo descarga el biológico al hijo, queda grabado en la psiquis, en el inconsciente del bebé. El destete fue muy abrupto, o la mujer lo vivió con mucha carga,
por temas laborales o por sus propias programaciones al respecto, carencia de leche incluso, carencia de leche materna. Y también pueden haber otros programantes como heridas de abandono. En algún momento el bebé sufrió algún tipo de abandono o se le descargó al biológico a través del inconsciente de la mamá. La propia madre vivió algún tipo de abandono, una forma de abandono, y eso se va descargando también a su hijo. Bueno, hay otros programantes para el sobrepeso y la obesidad, pero a lo que voy es que cuando se va sosteniendo este proceso de desprogramar y reprogramar esos conflictos que dieron origen al sobrepeso como solución de adaptación biológica, porque acá el tema de la grasa lo que hace es ayudar justamente compensar esa carencia de alguna manera, incluso si hay heridas de abandono con el calor que dan los lípidos, las grasas, ¿no? El efecto de calórico justamente, calorías. Bueno, todo eso hay que descifrar, hay que decodificar por dónde va en cada uno, ¿verdad? El mensaje y el origen de los programantes. Entonces, las expectativas acá hay que ponerlas en su contexto, en su perspectiva justa y real. ¿Por qué? Porque hay que valorar la intención también. La intención, la voluntad de curación que tiene una intencionalidad y hay que enfocarla en ese futuro, ¿verdad? Reprogramándose. Esa intención es el combustible para el cambio. Va a ser importantísimo entonces focalizarse en esa intención. Quiero adelgazar tantos kilos. Entonces va a ser toda una reprogramación que hay que ir sosteniendo, ¿sí? en el tiempo. También se aplican técnicas de PNL, de programación neurolingüística, que suelen ser muy efectivas. También aplico hipnosis ericksonianas, que también suelen ser muy efectivas para el adelgazamiento, para que esa psiquis, ese inconsciente, vaya absorbiendo esta nueva programación, esta nueva información de que no es necesario sacrificarse para adelgazar. Porque ¿qué pasa en muchas dietas que a veces se imparten en ciertos institutos, en instituciones que justamente acompañan para estos adelgazamientos, pero lo que pasa allí es que muchas veces se impone una dieta estricta, pero sin abordar esa parte psicoafectiva y las programaciones que están detrás de esa obesidad o de ese sobrepeso. Entonces es muy común, si ustedes analizan estadísticas, recaer o sea, puede ser porque yo he atendido muchos casos, hombres y mujeres que han ido a esos institutos, no tengo nada contra ellos y nunca he estado en uno de ellos, pero por lo que me han contado los propios consultantes, luego de unos años, que a veces son pocos años, 2, 3, 5 años, vuelven a recaer y vuelven a adoptar el mismo peso de antes, el sobrepeso que tenían o más aún, más peso todavía. Entonces hay que trabajar justamente con la simbólica del peso, ¿sí? El propósito biológico, la función biológica, el sentido biológico de ese peso en la vida de esa persona. ¿Y qué representa? ¿Cuál es el correlato del peso? Porque a veces el peso, el sobrepeso, puede ser también cargar con un muerto, un duelo bloqueado. Pues muchas veces yo he sacado en consultas, por ejemplo, le he dicho a la persona, ¿cuánto querés adelgazar? Y me dice 47 kilos. Y le pregunto, por ejemplo, también basándome en mi intuición, en cada caso, no todos los casos son iguales. ¿Y quién murió a los 47 años? De repente quedan sorprendidos y me dicen, mi mamá. Mi mamá murió cuando tenía 47 años. O cuando el consultante o la consultante tenía 47 años. Entonces hay una referencia simbólica que tiene que ver con lo numérico también, porque no olvidemos que el cerebro no es otra cosa que una supercomputadora biológica que graba y archiva datos y también cumple funciones matemáticas. ¿Vieron? Entonces las matemáticas también se graban, los años a veces equivalen los kilos de más, los años que tenía la persona en el momento de un acontecimiento fuerte o de una muerte física de un ser querido, y hay que buscar el correlato.
Entonces, las expectativas paralizan muchas veces. La persona empieza a fantasear, a ponerse unas expectativas muy altas y termina sintiendo que no las está cumpliendo y se genera un exceso de frustración que a la larga lo que hace es bloquear, frenar mucho más ese proceso de sanación, de reprogramación, de cambio, que siempre tiene que ir a la raíz. Son cambios radicales. Entonces, cuando uno se pone expectativas demasiado altas, en resumen, tampoco empieza a disfrutar de ese proceso. Porque nada mejor que disfrutar del proceso de cambio, de sanación también, lo más que uno pueda disfrutar. Justamente disfrutar de cambiar, de mejorar, ¿sí? De ir a un aspecto nuevo que desconocíamos de nosotros mismos, una manera de tomarnos las cosas diferentes también en cada caso. Y a veces la persona quiere que suceda muy rápido todo el proceso, que en una semana, en 3 semanas, en un mes, y es algo paulatino, gradual, que en biodecodificación se hace el acompañamiento que corresponde, pertinente a cada persona y cada situación, ¿verdad? Que está viviendo la persona, respetando siempre su propio ritmo también, y el ritmo de su cuerpo, y el ritmo de su psiquis, y cómo se van sintonizando ambos ritmos. Y cuando la persona mantiene esas expectativas muy altas, eso impide a que la propia persona se escuche su propio ritmo, lo conozca, lo reconozca y lo descubra incluso, ¿verdad? El ritmo para su sanación. Y sobre todo, muy importante, se insiste mucho en consulta en la observación, en la autoobservación. Que la propia persona sea capaz de autoobservarse para regularse ella misma, para la autorregulación. Y que abandone, en el caso de adelgazar de este programa de obesidad y sobrepeso, es muy común que la persona a veces entre en una espiral, en un patrón de comportamiento de complacencia, complacer a los demás, complacer a los otros y ponerse a veces en el último lugar. El último orejón del tarro, como dice. Entonces implica toda una reprogramación de esos patrones, de esa compulsión de necesitar complacer a otros. Y también abandonar ese patrón y necesidad de recibir premio o castigo por cada uno de sus gestos y de sus actos. También abandonar la necesidad de cumplir las expectativas que otros pusieron sobre sus hombros y hacerlo ahora, no esperar, no dilatar, y aceptar, muy importante, el hecho de ser excepcional y único, aceptar la originalidad, poder verla sin juicios. Así que bueno, los invito a los que quieran experimentar este tipo de cambios y reprogramaciones, a acompañarlos y bueno, busquemos juntos cuál ha sido la o las programaciones que han estado incidiendo, incluso a veces desde el nacimiento o desde antes de nacer, puede ser también, para manifestar esos síntomas, esas enfermedades o esos patrones disfuncionales, y poner todo el foco en una clara intención para el cambio y valorar que esa intención y esa voluntad de curación lo hace posible. Así que bueno, si les gustó este video, compartan y suscríbanse los que aún no lo han hecho, y los espero en cualquier otro momento en un nuevo video. Que estén muy muy bien. Chau chau.